Leslie, Lenny Belido. Presente, buenas noches. Buenas noches. Francisco Escalera. Presente, buenas noches. Buenas noches. Nicolás Gernita. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ramiro Gutiérrez. Ariel Huerta. Moi, écoute-moi. Jacqueline Ilimori. Buenas noches, presente. Buenas noches. Roberto Carlos Lizárraga. Moisés Mamani. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mabel Miranda. Rodrigo Rivas. Presente, Rodrigo Rivas. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. José Luis Rojas. Tania Tola. Presente, buenas noches. Buenas noches. Y Rocío. Presente, buenas noches. Buenas noches, Jason. Disculpe si me puedo tomar en cuenta Ariel Huerta, me falló la conexión. Sí, claro, no se preocupe. Buenas noches, igual manera, Leslie Gracias. Arizpe presente, por favor. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, de todas formas, si acaba de ingresar a la sesión o no alcanzó a confirmar su presencia, puede escribir en el chat de la sesión para ser tomado en cuenta. Con esto doy paso y voz al ingeniero Alberto Mercado. Ya puede iniciar, ingeniero. Muy buenas noches, estimados colegas, un gusto saludarlos. Bienvenidos a este módulo denominado Procesos Emergentes del Control Gubernamental. Ya me han presentado, en realidad soy abogado, no soy ingeniero, pero muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir pues bien, desarrollando una serie de parámetros, creo yo, bastante genéricos sobre estos procesos emergentes y acerca de esa denominación, ¿no? El motivo del módulo no es, por supuesto, mi CV ni nada por el estilo, creo que ya nos conocemos, eso es muy importante. Vamos a trabajar de la siguiente manera desde ahora, ¿no? Voy a mostrarles un poquito cómo está nuestra plataforma Moodle. Voy a explicarles cuáles son las actividades de una manera bastante sucinta para que ustedes también puedan ingresar y verificarlo. Voy a explicarles los plazos, que es a veces lo que nos preocupa para la presentación de las actividades, que no son para nada complejos. Sí, solamente es que cuando se sientan cómodos, las realicen y ya me van a entender por qué les digo eso. ¿No? Y luego vamos a pasar a desarrollar las clases. Sé que el entendido del posgrado es que lo llevemos de forma magistral. Sin embargo, pedagógicamente hay que ir trabajándolo, creo, entre ustedes y mi persona, ¿no? Como una tertulia. Vamos a tener espacios para que ustedes y mi persona podamos interactuar dentro de estos tiempos que nos da el posgrado, ¿no? Entonces, siempre con el respeto del tiempo de todos los demás. Entonces va a haber momentos para ir a interactuar. Si no hay conversatorio en algún momento, igual lo dejamos para el finalizar. Si todavía no hay algo que comentar, lo vemos también mañana en nuestra segunda sesión, ¿no? Entonces, de todas maneras, si es que alguien todavía está en su fuente laboral, está en un viaje, pero tiene conexión y solo está escuchando, tal vez en algún momento voy a ir consultando algo y pueden participar en el chat del Zoom. Generalmente trabajo con una pizarra interactiva, pero a veces hay problemas, que es complicado utilizarlo, aunque son sencillas. Pero bueno, la idea es que podamos trabajarlo de cualquier manera, pero que haya una interacción, ¿no? Que haya una interacción entre ustedes y mi persona, aunque sea verbal y aunque sea por el chat del Zoom.
En este momento les estoy enviando al chat del Zoom la presentación para que tal vez aquellos puedan hacer el seguimiento. Igual ya está el enlace en la plataforma virtual, ¿no? Entonces, con estos parámetros, creo que es necesario nomás que les presente nuestra plataforma virtual. Creo que todavía algunos no han podido ingresar. Es muy importante que la revisen en el momento que tengan tiempo. Sí, está dividida en diferentes apartados. El primer apartado es un detalle ahí sobre la materia. Faltaba un mensaje de bienvenida. Bueno, lo vamos a ir a actualizar. He subido un contexto digital. Son unos textos digitales que igual los podemos encontrar en la red. Vamos a absorber algunos aspectos de ellos, ¿no? Y luego empezamos con el desarrollo de algunas unidades, ¿no? Yo voy desarrollando ahí con una infografía algún detalle de síntesis de lo que vamos a desarrollar en general. Igual lo voy a ir ampliando. Aquí tenemos un video, lógicamente realizado con inteligencia artificial, sobre el resumen de todo lo que vamos a desarrollar. De hecho, yo también grabo la sesión para luego transportarlo a un Word, revisarlo y eso compartirlo con ustedes para que tengan todos los detalles de lo que hemos conversado, ¿no? Y lo vamos a ir ampliando, por supuesto. Estaba trabajando con un repositorio de videos, lo voy a mejorar. eh, Tal vez lo conjuncionemos en uno solo con el uso de la IA, creo que va a ser mejor, pero lo vamos a ir trabajando. Igual acá está nuestro enlace de lo que es la presentación, es el mismo que les envié, ¿no? Y luego entramos a las actividades. A ver, tenemos sencillamente dos actividades para este módulo. La idea no es cargarlos, pero sí que lo desarrollen de la mejor manera en la comunidad de sus hogares, sus oficinas, y pues dentro, lógicamente, hay un plazo bastante razonable. Tenemos dos actividades, ya ustedes van a poder verificarlo. Estas actividades están abiertas, bueno, hoy inicia la apertura, 28 de noviembre, esto lo voy a cambiar, desde el 19 desde las 19:30. En realidad, esta actividad se va a cerrar el 20 de diciembre. Ambas actividades van a estar abiertas hasta el 20 de diciembre. De hecho, lo vamos a corregir. No sé qué ha sucedido aquí. Creo que lo hemos configurado mal. Entonces, aquí está el error. Entonces, ambas actividades están abiertas a partir de hoy hasta el 20 de diciembre. Ya va a depender de ustedes cómo lo realizan, si se apoyan a la inteligencia artificial, es algo que no podemos prohibirles, pero no tiene nada de complejo, ¿no? También vamos a valorar el uso o no de la guía. Nuestra primera actividad es un foro por 40 puntos. Esta actividad foro se divide en dos partes. La primera, que tienen que responder a una consigna que ya se les ha establecido acá, es decir, cada participante presentará sus argumentos sobre la temática, que es la corrupción en la gestión pública, propuesta para fortalecer el control gubernamental en Bolivia. Entonces, hay que nosotros trabajar sobre un criterio sobre este aspecto, ¿no? Y desarrollarlo en este forito en un contexto de mínimo 500 palabras, ¿no? No se trata que lo hagamos en la IA y lo copiemos y peguemos, por supuesto, eso también se va a valorar. Entonces, si lo trabajan y lo pegan, pues bueno, vamos a ir ponderarlo de la mejor manera posible, ¿no? Sin embargo, este foro se divide en dos partes, como les decía. Una es su participación de cada uno de ustedes sobre ese tópico, que tal vez lo podemos mejorar, y la segunda parte que puedan interactuar con por lo menos cada uno de ustedes con dos participaciones de sus compañeros. Ingresan al foro de su compañero y participan, replican de forma positiva, de forma crítica, siempre respetuosa, de forma satírica, como ustedes crean conveniente, pero igual con un mínimo de 500 palabras. Ya cuando uno evalúa el foro, pues automáticamente computa, ¿no es cierto?, el uso de las palabras. Entonces, esta segunda parte no se trata de ingresar a último momento al comentario o al personal de algún colega y decir, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Realmente elaboremos un argumento, ¿no? Entonces, si quieren obtener la totalidad de la nota, hay que realizar estos dos ejercicios. Si solo realizan el primero y no participan en dos ocasiones al detalle de los compañeros, pues ahí ya se juega un tema de la valoración de lo que ustedes han hecho. Como pueden ver, no es una actividad compleja, ¿sí? Solamente hay que trabajar según el tópico. Entonces, cumplan las dos actividades y se van a valorar para llegar al máximo de puntaje si así corresponde, ¿no? Revísenlo mientras también desarrollamos la clase. Todo se puede ir modulando. Igual les voy a dejar mi número celular particular para que podamos conversar, ¿no? Porque nosotros no estamos
registrados en sus grupos WhatsApp. Bueno, la segunda actividad la he cambiado, era un artículo, creo que es más sencillo hacer un ensayo. El ensayo va a ser respondiendo a una pregunta, es decir, responden a la pregunta y desarrollan el ensayo con base a esa respuesta. Y no es complejo, va a ser una concretización de todo lo que vamos a ir realizando hoy día y mañana. Estimo que tal vez no podamos cumplir todo el desarrollo, sin embargo, como les decía, se les va a pasar todo el material necesario que va a estar aquí en la plataforma. No, el ensayo debe realizarse bajo la pregunta cómo los mecanismos del proceso coactivo fiscal, el proceso penal y acciones constitucionales, que son procesos emergentes, contribuyen a mejorar la gestión pública en Bolivia. No, igual, de igual manera, yo no prohíbo el uso de la IA, sin embargo, pueden trabajarlo de forma conjunta, ¿no? Como un motor de trabajo. No, ya está acá, el ensayo debe ser trabajado directamente bajo esa pregunta. Es una estructura bastante sencilla, pueden utilizar cualquier fuente de información que ustedes crean conveniente y si fuese así, pues hay que respetar lo que es el derecho de autor, no habrá que citarlo en formato APA, séptima edición, ¿no? Entonces, si no manejamos APA, ya el mismo Word nos los trabaja o hay muchísimos programas que nos ayudan a hacer esta forma de citas. Eso es muy importante, eso es algo que reviso también, ¿no? ¿Cuál es la estructura de nuestro ensayo? Bueno, por supuesto, va a tener un título, un autor, un resumen, una introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Entonces, ya estamos hablando de bibliografía, necesariamente van a tener que citar en algún momento algún autor, ¿no? Voy a ampliar un poquito la explicación del título, todo ello, para que tal vez alguien no está muy familiarizado con los ensayos y lo hagamos, porque tal vez seguramente tenemos colegas nuevos en la profesión o de repente no hemos hecho esta actividad, pero bueno, es algo muy común que se hace, ¿no? En esta ocasión tenemos una pequeña rúbrica de evaluación. Bueno, lo hemos cargado de esta manera, donde vamos a ir evaluando cada parámetro de lo que se les ha solicitado, ¿no? Introducción, cuerpo, conclusiones, referencias, redacción. Luego, básicamente estos parámetros de la estructura del ensayo. Entonces, hay que ver nomás cómo lo vamos a realizar y cómo lo vamos a ir puntuando, ¿no? Efectivamente van a tener la retroalimentación respectiva luego de la evaluación a cada una de sus actividades. El ensayo tiene una ponderación de 60 puntos, foro 40 y ahí tenemos los 100. Ambas actividades están, obviamente aquí nuevamente se ha cambiado, creo que sí es un error del sistema, pero estamos hasta, no, es un error mío. Y vamos a estar hasta el 20 de diciembre. ¿Sí? Un error mío, otra vez. Bien, entonces, hasta el 20 de diciembre, aquí lo volvemos a cambiar, la fecha va a ser 23:59, ambas actividades. Entonces, prevean eso, creo que no están complejas, no son cargadas las actividades y bueno, corresponde nomás realizarlas, ¿no? Ahí están, ¿no? Ambas están hasta el 20 de diciembre, 23:59. No obstante, si voy a seguir subiendo un poco más de material, si alguien va a necesitar alguna consulta u otro aspecto o hay algo que no está claro, igual les voy a facilitar pues lo que va a ser mi número particular y ahí nos comunicamos. Bueno, es la forma que siempre trabajo, confunde, ¿no? Cuando toca nomás dar estos posgrados es un poquito rápido. Permítanme, ahora sí. Bien. Estimo, ya pueden visualizar la presentación. Y bueno, hemos traído en formato HTML en esta ocasión, creo que es más sencillo ahora con la inteligencia artificial, que nos ayuda bastante. Entonces, está interesante también esta presentación. Bien, vamos a comenzar, mis estimados. Es una temática bastante interesante, tiene una conceptualización para muchos poco común, pero se trata sobre mecanismos que colaboran dentro de lo que es el control gubernamental, ¿no? Y es por eso que se denomina procesos emergentes del control gubernamental, precisamente. Y esto en realidad está bajo toda esa esfera de los módulos que versan, ¿no? Sobre gestión y responsabilidad pública, ¿no? Sin embargo, creo que es aclarar y redundar que el módulo sí se denomina procesos emergentes, ¿no? Y aquí empezamos con ese eslogan, ¿no? Donde la gestión pública deja de ser teoría y se vuelve un conflicto. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Y sobre eso vamos a ir trabajando una serie en realidad de tópicos, porque es una temática bastante amplia, ¿no? Entonces, a ver,
a manera de introducción, a manera de pórtico, cuando nosotros hablamos de procesos emergentes, estamos desarrollando, ya vamos a necesitar desarrollar, mejor dicho, o tenemos que desarrollar, perdón, lo que es nuestra teoría, de la teoría del conflicto. A ver, mm, antes, creo yo, de entrar a lo que hemos preparado, que creo que es necesario, necesito situarlos en el terreno que vamos a caminar o vamos a ir trabajando con ustedes durante estas horas que tenemos del módulo. Y debemos empezar quizás cuestionándonos del por qué hablar de procesos emergentes de control gubernamental. Y es que cuando hablamos de estos procesos emergentes de control gubernamental, no estamos hablando de algo accesorio o algo marginal a la gestión pública. Estamos entrando a una zona donde realmente esta gestión pública deja de ser una teoría y se vuelve en conflicto, se vuelve en responsabilidad y muchas veces en crisis. Y es precisamente ahí donde se mide la madurez institucional de un servidor público. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar o decimos emergente, no nos estamos refiriendo en este caso o estamos diciendo algo nuevo o es una nueva moda académica. En realidad estamos hablando de aquello que irrumpe una correcta gestión pública, ¿no? Es decir, de que lo emergente es aquello que va a obligar a una entidad a dejar la rutina y activar en ciertos momentos mecanismos que, aunque estén previstas en otras normas, ah, y no formen parte del día a día de la gestión pública, necesitan entrar en acción. Pueden ser auditorías que se vuelven en coactivos, procesos coactivos, pueden ser informes internos que van a derivar en denuncias penales, en ciertas determinaciones o decisiones administrativas, que estas también, por supuesto, pueden terminar incluso hasta una acción de amparo constitucional y también en conflictos normativos. Vamos a hablar, cuando hablamos de emerger, de procesos emergentes, hablamos también de de conflictos normativos, perdón, que terminan en frente a otras instancias. Entonces, ese tránsito del manejo de estos procesos es pues el corazón, por así decirlo, de este módulo. Entonces, para quizás vayamos comprendiendo de la idea de lo que estamos hablando, ¿no? Y es que aquí estamos desarrollando ese tema que versa sobre la crisis institucional. Quizás podemos empezar, y si me permiten hacerles una pregunta para abrir la sesión. Estructurémoslo de esta manera. ¿Cuál es el verdadero punto de quiebre en una entidad? Quizás podemos tener múltiples respuestas, pero a ver, reconduzcamos, hagamos una serie de preguntas para empezar el módulo. Me gusta esta que acabamos de realizar. ¿Cuál es el verdadero punto de quiebre de una entidad pública? Otra pregunta correlativa, ¿es cuando aparece el daño económico? ¿Cuando estalla una denuncia en redes sociales? ¿Cuando quizás la Contraloría emite un informe? O tal vez cuando la autoridad de turno decide no actuar a tiempo. Podemos hacer y gestar muchísimas preguntas y es ahí cuando realmente tenemos que hablar de procesos emergentes. ¿Por qué? Porque estos no nacen en los tribunales, nacen en la gestión, en esas omisiones pequeñas, en esas decisiones mal motivadas, quizás en contratos mal supervisados y, ¿por qué no decirlo?, en expedientes mal armados. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es pues mirar todo ese, llamémoslo, ecosistema completo y vamos a hablar en un momento, tal vez hoy no, quizás mañana, del coactivo fiscal, que es un proceso donde el Estado realmente recupera el daño. Podemos hablar de los famosos procesos penales, que va a ser, que es donde se judicializa básicamente la conducta del servidor público en un tipo penal. Incluso podemos hablar de las acciones constitucionales, pues que muchas veces se convierten en ese refugio del funcionario o en la defensa de la ciudadanía. Y propiamente hasta un tema podemos ver del control interno social,
no sé si el término es correcto, pero como detonantes, ¿no? De todo lo demás. Pero esto que estamos conversando a manera de pórtico, a manera de introducción, lo vamos a hacer por el corto tiempo que tenemos con una mirada bastante crítica, porque ustedes no están aquí para memorizar artículos, sino creo yo para que comprendamos por qué los procesos emergentes explotan cuando explotan. Y tenemos que saber qué se puede hacer para que se pueda evitar una irregularidad administrativa y que ésta no desencadene pues cuatro frentes procesales simultáneos que se dan, por eso son procesos emergentes. Entonces, tenemos que tratar de llegar a, ¿no? Y eso vamos a generar en ustedes cuál es el verdadero punto de quiebre. Puede ser un daño económico, pueden ser denuncias en redes, puede ser un informe de Contraloría, por eso les hacía esas preguntas. Entonces, sería bueno que imaginemos esta clase como una conversación entre colegas, ¿no? Quizás estoy con gente muy experimentada que ha batallado estos procesos en cancha y eso es lo que hay que compartir. Porque no hemos venido a medir niveles de conocimiento ni de capacidad, sino, creo yo, de tertulia, de desarrollo ahí, de aspectos relacionados a estos. Y bueno, de eso se trataría. ¿No? Entonces, yo voy a ir planteándole, como les decía a ustedes, en varios momentos algún tipo de pregunta, tal vez algún desafío conceptual, pequeños ejemplos que nos van a obligar inclusive pues a pensar como operadores del control gubernamental y no solamente estemos como lectores de normativa, que no es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque en este campo creo yo que el problema no es la ley. Aquí no tenemos que ver el problema, no es la ley. El problema es cómo se aplica esta, o cuándo se aplica, o quizás qué tan preparado está o preparada, perdón, está la institución para enfrentar estos procesos cuando se den, ¿no? Eso hay que ir bien. Entonces, ¿es algo nuevo? Tal vez no. Entonces, hay que acomodarnos un poquito a ese ritmo. Entonces, por eso he decidido empezar con eso. Vamos a trabajar de la teoría al conflicto. Les repito, no estamos acá para recordar disposiciones normativas ni memorizarlas. Veamos cómo funciona. Con ese extenso, un poquito introductorio y pórtico, necesitamos ingresar a nuestra unidad uno, A1, número uno. Y me gusta trabajar muchísimo con cuestionantes, con preguntas, que es lo que va a quizás motivarnos y adentrarnos un poco más a este tema de los procesos emergentes. Y por lógica tenemos que preguntarnos qué significa proceso emergente dentro del control gubernamental. Es una pregunta muy importante para empezar a recordar o a conocer a los procesos emergentes. Y cuando nos hacemos esta pregunta, inmediatamente nos va a ramificar algún tema relacionado a los límites conceptuales de lo que es emergente. Algunos creen que es algo nuevo, algo imprevisto, algo reactivo o no regular, ¿no? Hay que ver. Entonces, ¿qué sucede, queridos colegas? ¿Qué significa proceso emergente en el control gubernamental? A ver, sucede que en el contexto del control gubernamental, nosotros llamamos proceso emergente a aquel procedimiento o acción que surge precisamente a raíz de un hecho inesperado o irregular dentro de la gestión pública. No estamos hablando de un proceso planificado de la gestión ordinaria, sino pienso yo de un reactivo ante un problema detectado. Entonces, ¿es nuevo? ¿Significa proceso emergente algo nuevo? No necesariamente, en el sentido de que no haya existido antes. A ver, ¿significa nuevo? Les estoy comentando. No necesariamente. ¿Por qué? Porque no estamos afirmando que no haya existido antes tampoco un problema que luego se ha materializado o se ha vuelto visible. A ver, por ejemplo, yo sé que la mayoría tal vez no son abogados o tenemos de diferentes carreras. Por ejemplo, un juicio penal, creo que nos ubicamos en eso, ¿no? Un juicio penal pues, no es algo inventado recién, o sea, el procedimiento y todo ello, ¿no es cierto? No es algo inventado recién, pero se va a volver nuevo para una institución cuando se activa por una situación imprevista,
¿no? Ahí está un poquito para que me vaya entendiendo, ¿no? Como les decía, se va a volver algo reciente, pero como les dije, ya se me fue la idea. Cuando se active esa situación, va a ser nuevo precisamente para la empresa. Eso significa cuando nosotros vamos a encontrar algo relacionado al proceso emergente como nuevo, ¿no? ¿Qué significa más proceso emergente? Como habíamos dicho, emergente. A ver, cuando nosotros hablamos de emergente, tampoco implica este término que carezca de regulación. O sea, no debemos entender emergente como algo nuevo que no tiene regulación. Por eso les decía, tampoco implica hablar de emergente algo que carezca de regulación. De hecho, muchos de los procesos ya están efectivamente regulados por normas vigentes, ¿no? Están ya inclusive con parchecitos a través de las mismas leyes por decretos que los van reglamentando. ¿Sí? Efectivamente, la ley, la norma, con el pasar del tiempo pierde su eficacia y necesita una modulación inmediata. Sin embargo, se trabaja todavía con parches o remiendos, como hablamos nosotros, a veces los abogados, para el funcionamiento de esto. Y que pese a eso todavía puede llegar a existir lo que son lagunas jurídicas, ¿no? O vacíos jurídicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que algo emerge, de emergentes, significa que es algo que está fuera de la rutina administrativa normal. Por eso que les decía, algo extraordinario, ¿no? A veces es algo, es una situación, es un hecho que toma de imprevisto o de sorpresa a una institución. Entonces, en resumen, lo que trato de explicarles un poquito, emergente va a ser nuestra materia, bueno, emergente, reconduzco, me lo explico mejor, en nuestra materia se refiere a procesos no previstos en una planificación normal, pero que son desencadenados, voy aclarando la idea, por ciertos hallazgos o conflictos y que necesitan o que requieren respuestas inmediatas. Eso es emergente, ¿sí? Eso es emergente. Y son reactivos precisamente, aquí van a poder ver ustedes en la diapositiva, es una síntesis, son reactivos también precisamente porque, vamos aclarando, porque responden a algo. Puede ser que ese proceso emergente, ¿no es cierto? Algo que ha tomado de imprevisto una institución, un hecho, un suceso, devenga de un fraude, una denuncia o un indicio de corrupción. Y en ese momento que se da, pues para la entidad son nuevos, en el sentido de no haber estado programado, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, quiero que quede claro que cuando hablamos de procesos emergentes, no es que sean procesos jurídicamente no regulados, ¿ya? Sí tienen base legal, pero sí pueden presentarse, como les decía, zonas grises, vacíos legales, ¿no? En cómo enfrentarlos. ¿Por qué? Porque son precisamente emergentes y tienen un carácter, pues, sorpresivo. No son programados, tienen su factor sorpresa. A ver, tal vez para que me vayan entendiendo un poquito. A ver, digamos, si una entidad descubre de pronto, no lo sé, se me ocurre, una malversación de fondos, ese mismo hecho puede pues disparar, ¿no es cierto?, distintos procesos, quizás una auditoría especial, una denuncia penal, perdón, un tema administrativo por ahí. Sin embargo, ninguno de esos procedimientos es pues totalmente nuevo en el ordenamiento. Por supuesto que no, pero su activación no estaba en el plan operativo anual, por así decirlo, sino que emerge ante un hecho imprevisto. ¿Sí? O sea, sí está regulado, sí tiene su base legal, pero le reitero tantas veces, no estaba previsto. ¿No? Y eso es necesario nomás que lo tengamos un poquito en cuenta, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a buscar conceptos, etcétera, etcétera, más allá de la búsqueda de la IA, que Google igual es una IA, es un poco complejo buscarlos en diccionarios jurídicos físicos o en algún tipo de diccionario, ¿no? Entonces, va en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo. Entonces, sin embargo, a ver, vayamos tal vez practicando un poquito la interacción con ustedes ya en este desarrollo de un par de minutos. Y ahí en este chat del Zoom, a manera de dar puntitos extras, haya sus palabras, vayamos buscando qué entienden ustedes por proceso emergente.
¿sí? Vayan buscando qué entendemos por proceso emergente y ahí en el chat, a manera de conocerlos entre hoy y mañana, vamos interactuando, ¿no? O sea, busquen información, interprétenla y expónganmela en el chat del Zoom, que entienden ustedes por proceso emergente. Sin embargo, hay que enfatizar, para cerrar este ciclo, que no existe una definición, creo yo, de diccionario que haya podido encontrar dentro de lo que es la normativa boliviana para este tema, ¿no? En realidad lo van a encontrar quizás como una categoría analítica que pues se usa para englobar una serie de procesos heterogéneos, lo que les decía, ¿no? Auditorías especiales, podemos hablar de juicios, acciones legales, que como ya hemos explicado tanto, nacen como una reacción en realidad a problemas que se dan en la gestión pública, ¿no? Por eso son procesos emergentes, ¿no? A ver, vamos, espero que vayamos participando. Hasta ahorita nadie manda nada al chat, pero bueno. Bien, entonces ya establecido, definido eso y aclarado, necesitamos pasar a conocer, yo lo llamo mapa institucional del control, y aquí lo tenemos en un mapita mental. Tenemos que hablar de ese mapa institucional de control relacionado al tema interno, al tema externo, al tema social. Uy, creo que no están pudiendo visualizar. Ahora sí, ¿no? En realidad voy a reconducir cuando para entender dónde encajan los procesos emergentes en la gestión pública, hay que situarlos en el mapa institucional de control gubernamental que maneja Bolivia. O sea, lo he tratado de simplificar en un mapa mental que está en grosso, pero nos va a servir mucho, ¿no? Y es que esto se trabaja sobre cuatro grandes ámbitos, lo que les estaba explicando ámbitos de control, por supuesto. Entonces, estamos hablando de un ecosistema, como dice acá, donde se origina, aquí puedo ver, ¿no? Estamos hablando de un ecosistema donde se originan los procesos emergentes. Entonces, estamos hablando de ámbitos de control, un control interno, control externo, control social y un control constitucional. Entonces, cuando hablamos de este mapa institucional, del control, tenemos que ir recordando o pues un poquito conversando de estos tipos de control que nos van a ayudar poco a poco a comprender lo que son esos procesos emergentes. Y bien, a ver, control interno. ¿Qué es el control interno dentro de este mapa institucional de control? Bueno, lo voy a ir resumiendo bastante. Cuando hablamos del control interno, estamos hablando de aquel que, bueno, es el que ejercen en realidad las propias entidades públicas. Reconduzco. Control interno es el que ejercen las propias entidades públicas puertas adentro, ¿no? Puertas adentro. ¿Por qué? Porque incluye las unidades, pues, de auditoría interna, pueden incluir las oficinas de transparencia, se llaman, creo, comité de control interno, y en general están ahí inmersos todos los procedimientos de supervisión que una misma entidad, una misma institución realiza, pues, sobre sus propias operaciones, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, para que me entiendan, no olvidemos nuevamente que les digo, ¿no? El control interno es aquel que se ejerce dentro en las instituciones, pero puertas adentro, ¿no? O sea, internamente. A ver, un ejemplo, se me ocurre, una jefatura administrativa que revisa gastos o quizás una unidad de recursos humanos, ¿no? Que en algún momento inicie un sumario disciplinario. Esos, pues, se me ocurren ahorita que forman parte de un control interno. Y en algunos momentos también ese control se va a regir, pues, como sabemos, por la ley 1178, que es la SAFCO y todos sus reglamentos que, como sabemos, obligan a cada entidad a tener sus propios sistemas de administración y control interno. Ahí ya vemos, ¿no es cierto?, un bagaje normativo. Entonces, cuando va a surgir un indicio de irregularidad, este control interno va a ser el primer filtro, o mejor dicho, suele ser el primer filtro. ¿Por qué? Porque puede iniciarse auditorías internas, pueden iniciarse investigaciones preliminares o tal vez procesos disciplinarios. ¿Para qué? Para establecer los hechos. Entonces, el control interno
es verdaderamente un filtro importante en los ámbitos del control y que van a, en algún momento necesario quizás, acarrear lo que es un proceso emergente. ¿No? Vamos después al control, donde estoy, al control externo. Bueno, el control externo está a cargo de organismos autónomos ajenos a la entidad. Me estoy refiriendo principalmente a la Contraloría General del Estado, la CGE, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, creo que ya sabemos que la Contraloría realiza, pues, auditorías gubernamentales externas, eh, exámenes especiales, eh, y también podemos ver fiscalizaciones posterior sobre las instituciones públicas. Entonces, el tema del control externo, por ejemplo, y tomando de ejemplo a la Contraloría General, digamos, su labor de este tipo de control, en realidad es verificar, ¿no es cierto?, el correcto manejo de los recursos públicos y si de repente encuentra un tema de irregularidades, va a ir emitiendo, ¿no es cierto?, sus informes de auditorías con indicios de responsabilidad. Entonces, esos informes que ahorita estamos comentando, por supuesto, externos, muchas veces, queridos colegas, dan lugar a procesos emergentes. A ver, por ejemplo, un proceso coactivo fiscal o pues una denuncia penal. Entonces, el control externo actúa después de ocurrido el hecho. Hay que aclararlo, ¿no? Después de ocurrido el hecho, ¿no? Y lo va a hacer así porque tiene que evaluar objetivamente todo lo que ha sucedido desde afuera. También, creo yo, es bueno nomás explicarlo, podríamos incluir aquí otros entes fiscalizadores externos. La Asamblea Legislativa es un control externo, por ejemplo, ¿no? Cuando ejerce fiscalización, tiene sus comisiones investigadores, aunque me quedo mejor con la Contraloría, que creo que es la figura central establecida, pues, por la Constitución y propiamente por la Ley 1178, ¿no? Estos puntitos que estamos desarrollando es para activar esos conocimientos previos que tenemos e ir comprendiendo que el control interno, el control externo de una entidad y contra una entidad pueden generar procesos emergentes. O sea, estamos trabajando sobre esto que he denominado yo ecosistemas, ¿no? Como especies de preámbulos, ¿no? Otro ámbito de control contra entidades, instituciones de gestión pública, pues va a ser siempre el control social. Bueno, es una institución bastante mediática, es una institución muy criticada, pero bueno, en ocasiones por cómo la maneja, ¿no? ¿Cuál es la forma, el formato? Pero a ver, no entremos en ese tipo de situaciones, ¿eh? ¿Qué es control social? Pues bueno, es esa participación básicamente de la sociedad civil organizada. ¿En qué? En la vigilancia de la gestión pública. Creo que lo podemos definir así de sencillo, ¿no? Antes que se vaya la idea, es la participación social, civil, perdón, es la participación de la sociedad civil, ahí estaba el problema, organizada en la vigilancia de la gestión pública. No, a ver, remontemos un poquito por qué digo esto. Sucede, estimados, que nuestra constitución política del Estado, si mal no me equivoco ahora, en su artículo 241, hay tal vez un pequeño margen de error, establece que, y lo voy a parafrasear, que la sociedad civil organizada ejercerá, nos dice la Constitución, el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado. Uy, es un mandato bastante poderoso que puede manejar la sociedad. Sin embargo, esto, bueno, voy a ir por partes. Esto significa que entiendo yo que juntas de vecinos, sindicatos, asociaciones ciudadanas u otras organizaciones pueden vigilar, denunciar y también coadyuvar en la fiscalización de la cosa pública. No obstante, tenemos nosotros, y ahora es bueno explicarlo, es la ley 341, que es precisamente de participación y control social. Si no me equivoco, es del 2013. No, esta ley 341 del 2013, ¿qué ha desarrollado, colegas? Ha desarrollado este mandato de control social.
e indica básicamente, y lo voy a parafrasear, digamos, porque no me lo sé de memoria, indica el tema de los derechos, por supuesto, y los mecanismos para que la población supervise la gestión estatal. Entonces, hay que destacar también que esta propia ley establece quiénes son los autorizados también para hacer el control social. De eso lo vamos a ver y hablar un poquito también el día de mañana, porque a través de control social van a ejercerse procesos emergentes también. Sin embargo, como estamos en temas introductorios, y es bueno aclarar, el control social, y esto también nos lo dice la alta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no sigue un procedimiento, eh, no sigue un procedimiento auditado tradicional, ¿ya? Pero es considerado como un pilar importante. A ver, en otras palabras, muchas veces el tema del control social son pues denuncias de ciudadanos o quizás colectivos, las que en su momento, es lo que trataba de decirlas, van a pues detonar, yo voy a utilizar mucho esta palabra, ¿no? Que creo que a veces no es la más acorde, pero detonan, ¿no? Procesos emergentes. A ver, ejemplificando, una organización vecinal denuncia sobreprecio en una obra municipal, que es algo que comúnmente escuchamos, ¿no? Entonces, eso obliga en algún momento a que se inicien auditorías, a que se procesen a los responsables, ¿no? A un detallito un poquito bajo. Entonces, el control social, queridos colegas, lo que hace es complementar, creo yo, y coadyuvar a la fiscalización formal, ¿no? ¿Y cuál era, creo yo, el objetivo según esa interpretación del artículo 240 o 41 de la Constitución Política del Estado acerca del control social? Que no sea, bueno, que sea un coadyuvante eh, transparente y con legitimidad, ¿no? O sea, sí se le dota legitimidad, sí pueden hacerlo, pero que sea algo que ayude a la transparencia. Bien o mal, hoy está siendo usado para muchas situaciones no correctas, que inclusive bajo el eslogan de control social, pues median derechos y dignidad de las personas, ¿no? Pero eso es otro tema. Hay un poquito el control social que lo vamos a retomar. Parte de este ecosistema de ámbitos de control, ahí tenemos al control constitucional, ¿no? No voy a ser muy normativista, y como que no tengo muchos colegas son abogados, no sé si estoy, no estoy en el consti, pero bueno, control constitucional. A ver, sencillo, cuando nosotros hablamos de control constitucional, pongámoslo así, se está refiriendo a la tutela y supervisión que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Que es nuestro máximo intérprete de la Constitución y guardián propiamente de la Constitución, ¿no? O sea, la última instancia de justicia en el ámbito boliviano, ¿no? Pero en esta ocasión el control de constitucionalidad, perdón, el control constitucional, perdón, que va a tutelar y va a estar supervisado bajo el Tribunal Constitucional Provincial, ¿qué busca en este entorno de gestión pública? Es utilizado precisamente para asegurar que las actuaciones de de las autoridades públicas no vulneren propiamente la Constitución ni derechos fundamentales. Entonces, es necesario hablar del sistema de control constitucional, no del control de constitucional, de ese sistema de control sobre procesos emergentes. Sí, ¿por qué? Porque asegura que esa actuación, como les decía, de las autoridades públicas no vulneren, por un lado, la constitución política del Estado y tampoco los derechos de los ciudadanos o de las personas, ¿no? Y tal vez para los que no están muy entendidos, ¿cómo se canaliza este tema del control constitucional? Pues mediante las acciones de defensa constitucional, ¿no? Amparo constitucional, acción de libertad, acción de cumplimiento, acción popular, etcétera, etcétera. Y también a través de lo que se llaman mecanismos de control de constitucionalidad de normas, ¿no? Es decir, aquellas acciones que se inician
para declarar inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad de una ley, de un decreto, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí tenemos la acción de inconstitucionalidad abstracta y concreta. A ver, más sencillo, en otras palabras, sin el ejercicio del control interno o externo, se cometen excesos y violaciones a derechos. No me gusta ese término, vulneraciones de derechos. No, por ejemplo, se destituye a alguien sin darle el derecho a defenderse o de repente la Contraloría, como bueno, estimamos, esperemos que de aquí en adelante no lo haga, siempre han emitido muchísimos actos arbitrarios, ¿no? Entonces, la persona, de acuerdo a la situación, el acto de hecho que se haya cometido, ¿no es cierto? Puede en algún momento acudir al TCP, ¿no? Mediante un recurso, por ejemplo, de acción de amparo constitucional u otra acción que sea más adecuada. Lógicamente hay que ver los casos por un tema de necesidad de cumplir etapas previas para ir a la acción de amparo, ¿no? Pero habría que ver el tema de la excepcionalidad de plantear directamente la acción de amparo. Entonces, como estamos en el tema introductorio, lo vamos a ver más adelante. Entonces, el control constitucional es pues un control interno. eh, sí, podemos decir directamente es un, no, hablemos mejor, el control constitucional, hablemos con propiedad. El control constitucional, les decía, es un control último, mejor dicho, es correcto así, y superior. ¿Por qué? Porque va a garantizar, ya les decía, ¿no? Los derechos fundamentales, el debido proceso, que significa que todo se lleve conforme está establecido con la ley, y propiamente la jerarquía constitucional, ¿no? ¿Frente a qué? A ciertos actos que realice la administración pública, ¿no? O alguna persona. Como les decía, creo yo más adelante vamos a ir profundizando en estas acciones, ya que varias de estas surgen precisamente como procesos emergentes cuando alguien de repente va a alegar haber sufrido vulneraciones de derechos en un proceso administrativo o quizás que devenga propiamente de una auditoría, ¿no? Eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Entonces, en resumen, quisiera que nos imaginemos el control, así el control, como un ecosistema, ¿no? Como les decía. ¿Por qué? Porque la entidad pública pues se controla a sí misma de forma interna, ¿no? Se controla a sí misma internamente, ¿no? A la Contraloría y otros entes se controlan pues de forma externa, ¿no? La ciudadanía, por ejemplo, organizada vigila desde la sociedad. Y el Tribunal Constitucional, como hemos dicho, va a resguardar el cumplimiento de la Constitución y el resguardo de los derechos. Entonces, ¿a qué voy? A que un proceso emergente puede originarse en cualquiera de estos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, quizás para ir aclarando, mm, un hallazgo de la auditoría interna, control interno, podría activar un juicio coactivo fiscal. Estamos hablando que luego se va a ventilar externamente en la justicia, ¿no? Interno-externo. O quizás control social, una queja de la ciudadanía, ahí va el control social, podría terminar en una acción de amparo constitucional. Podría ser si esta no está debidamente atendida, ¿no? Podemos ver el derecho a la petición ahí que ha sido conculcada. Y así vamos a ir trabajando poco a poco sobre estas temáticas, ¿no? Como les decía, es bastante amplio, pero lo estamos haciendo lo más somero posible para aprovechar nuestro tiempo. Entonces, de repente, hoy día sí la tengamos magistral nomás la situación, pero ya en la siguiente tenemos que ir trabajando más. Permítanme, ya no me deja mover mi día, mi presentación. Entonces, lo voy a hacer así. Perfecto. Ok, a ver. Gracias, doctores. Tal vez sus nombrecitos completo, la licenciada Tania. Gracias por participar, Nicolás. Ya me gustó esto. Ok, gracias, queridos licenciados. Bien, tal vez el nombrecito completo vamos colocándolo para los puntitos extras. Bien, otro puntito muy importante sobre este primer tópico que estamos hablando, cómo se activa un proceso, ya emergente, por supuesto. Podemos hablar de señales de alerta,
hallazgos, conflicto normativo, vulneración de derechos. A ver, vamos a explicarlo. ¿Dónde está mi marcadorcito? ¿Cómo se activa un proceso emergente? A ver, aclaremos siempre, no toda irregularidad da lugar automáticamente a un proceso formal, algo establecido, ¿no? En realidad, y les había dicho, tiene que detonarse, ya tiene que haber un detonante del asunto. Aquí, en esta presentación, en este slide, vamos a describir algunas principales, creo yo, señales de alerta o detonantes que pueden activar procesos emergentes en la práctica. Estoy hablando de hechos generadores de los procesos emergentes. ¿Cuándo será? ¿Ya? A ver, creo que entre los más comunes son el tema de los hallazgos de auditoría. ¿Qué pasa? A ver, cuando una auditoría, bueno, sea interna o sea externa, va a detectar un posible daño económico, un incumplimiento quizás de normativa o algún indicio de corrupción, ese hallazgo formal, ese hecho generador, suele plasmarse pues en un informe. Por ejemplo, la Contraloría, como sabemos, puede emitir un informe de auditoría que establezca una serie de que establezca, digamos, responsabilidad civil por un monto X contra ciertos funcionarios, ¿no? Ese informe o dicho informe es pues una señal de alerta bastante potente. Entonces, ¿qué va a generar? Inmediatamente va a obligar a la entidad a activar mecanismos de recupero de daño, proceso coactivo fiscal. Y quizás al mismo tiempo, perdón, la Contraloría o su unidad legal pueden remitir los antecedentes al Ministerio Público si ven indicios de delito. ¿No? Y es que, si no me equivoco, así lo exige el propio artículo, que vamos a hacer una flechita, el propio artículo 35 de la SAFCO, si no me equivoco, del artículo. Es decir, para ir siguiendo explicando, del informe surgen procesos. Sencillo. Igualmente, hay en el mismo orden de ideas, una auditoría interna puede hallar tal vez una falta administrativa grave y recomendar un proceso disciplinario interno o remitir propiamente a la Contraloría. Entonces, en síntesis, sí, los hallazgos de auditoría, perdón, los informes de auditoría sí pueden ser considerados como detonantes clásicos de procesos emergentes. ¿Por qué? Porque ayudan a formalizar la existencia de un problema, ¿no? Entonces, ya en su momento seguramente van a llevar ustedes a un modo cómo elaborar estos informes y todo ello, que debe ser elaborado de la forma correcta, ¿cierto? Eh, creo que otro, eh, otro detalle, otro detonante sería este tema relacionado a los controles internos operativos. ¿Ya? Creo que no lo tengo acá, se me vino a la mente el tema de controles internos operativos. A ver, ¿a qué va esto? A veces, antes incluso, ¿no? De que haya un informe de auditoría completa, los propios sistemas internos pueden generar alertas, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, si no estoy mal en el sistema financiero, perdón, por ejemplo, a ver, por ejemplo, reconduzco. Tomemos ejemplo lo siguiente. El sistema financiero, les decía, en algún momento detecta el faltante de fondos o quizás la unidad de contrataciones observa irregularidades en una licitación en curso, ¿no es cierto? Estos dos ejemplitos que se me ocurren, el tema de la alerta de falta de fondos por un sistema financiero o tal vez en una municipalidad, la unidad de contrataciones observa irregularidades en una licitación en curso. Creo yo que estos ejemplos pueden servir como señales tempranas dentro de la gestión ordinaria. ¿Por qué? Porque una buena gestión las atendería de forma inmediata, quizás con una investigación interna o tal vez
una auditoría especial, creo que todavía se llama así. ¿Para qué? Bueno, en síntesis, para evitar males mayores. Entonces, cuando no se atienden estos aspectos, a menudo va a escalar el asunto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa irregularidad, ¿no? Que existe va a continuar y va a terminar explotando pues públicamente, como generalmente sucede en los aspectos. Entonces van a forzar procesos más severos luego, ¿no? Entonces, por eso precisamente la 1178, la ley SACO, enfatiza, ¿no? La capacidad administrativa de impedir o en su momento identificar manejos incorrectos en formas oportunas, ¿no? Entonces, sí, una señal interna es pues también un agente detonante de aspectos, ¿no? Entonces, muy delicado ignorarlas como tal, pero bueno, es lo que comúnmente se da, ¿no es cierto? A ver, otro detonante que hemos identificado así rapidito es las denuncias y quejas formales, ¿no? Muchas veces son denuncias presentadas por los propios servidores públicos, generalmente usuarios o cualquier ciudadano, los que ponen, ¿no? estos procesos en marcha. Y es que estas denuncias pueden canalizarse por distintos medios, oficinas de transparencia institucional, unidades de, uy, se me fue el nombre, auditorías internas, unidad de auditoría interna, como hay algunas instituciones, o la propia Contraloría, ¿no? Que este es el que tiene un sistema interesante de recepción de denuncias. De hecho, el mismo Ministerio de Justicia, por ejemplo, bajo, bueno, el ex Ministerio de Justicia que tenía bajo esa línea de anticorrupción o directamente algunos al Ministerio Público, ¿no? A la Fiscalía. Entonces, según el caso, mis estimados colegas, la denuncia, ¿qué genera? Perdón, la denuncia obliga, ¿no es cierto?, a iniciar una actuación. Por ejemplo, mm, si un ciudadano denuncia falsificación de documentos en una entidad, probablemente se abra un proceso interno investigativo y la Contraloría también ahí podría decidir hacer una auditoría especial. Incluso la denuncia anónima, si bien, digamos, legalmente no siempre es admitida, cuando se difunde, pues puede empujar a las autoridades a actuar de oficio. De hecho, en Bolivia tenemos la ley, por aquí la tengo, aquí está la ley 974 del año 2017, si no me equivoco, del año 2017, que protege al denunciante de la corrupción, ¿no es cierto? Al que denuncia de corrupción, a ese lo protegen, lo que quiero decirles ya. Y eso, de alguna manera, según lo que se ha informado, ha incentivado a que existan mayores denuncias. Entonces, una carta, un memorial o inclusive un correo electrónico denunciando un hecho irregular puede ser pues ese fosforito, digamos, que enciende todo un proceso emergente, penal, administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viendo detonantes, ¿no? Yo lo llamo presión mediática, quizás inclusive podemos hablar de medios de comunicación, algo ahí para que vayamos matando esta subunidad que tenemos que desarrollar. A ver, lo digo rapidito, pero está ahí como ejemplo, ¿no? A ver, en nuestro medio, creo yo que la prensa y ahora muchísimo las redes sociales cumplen en realidad, si se han dado cuenta, colegas, un rol de fiscalización informal, ¿no? Un rol de fiscalización completamente informal. ¿Por qué? Porque un reportaje televisivo, una nota periodística que revele, por ejemplo, sobreprecios en la compra de ambulancias, que van a generar un mega escándalo. Entonces, a raíz de ello, las autoridades se van a ver pues obligadas a actuar y esto sucede porque no encontraban seguramente esa atención en su momento oportuno. Y de hecho las personas ya se han acostumbrado, se dan cuenta a denunciar por TikTok, ¿no es cierto? Todo por los medios sociales, grabar y denunciar. Estamos aquí ejercitando el control social, que tal, que cual, todo es bajo el control social, ¿no? Y eso es porque la gente se ha cansado de que no le tomen interés o que bueno, la verdad, no los atiendan oportunamente. Entonces, esto va a obligar, por ejemplo, cuando hay denuncias graves, a que el Ministerio Público pueda iniciar de oficio una investigación al escuchar la noticia. O quizás un órgano del Estado como el Ejecutivo
si ve que alguna institución pública está siendo foco de observación por actos de corrupción, podría ordenar auditorías especiales, ¿no? En su momento, las asambleas municipales, departamentales, en su ámbito fiscalizador y de acuerdo a sus competencias, piden ciertos informes escritos, ¿no es cierto? Aunque tenga una tela política por detrás, pero lo hacen, ¿no? Y eso es porque la población necesita respuestas. Es decir, el tema de la presión mediática precisamente este que estamos hablando, ¿qué hace? Acelera la activación de procesos emergentes. ¿Por qué? Se ha visto que muchos casos de corrupción resonantes en Bolivia, caso Barcazas, caso Fondo Indígena, etcétera, etcétera, han comenzado por revelaciones de prensa. Y eso ha generado denuncias seguidas que han sido formales y procesos legales. Entonces, por ende, otra señal de alerta o detonante es la exposición pública, ¿no? La presión mediática. ¿A qué voy? Que cuando un hecho irregular sale a la luz pública, inevitablemente emergen procesos para darle un cauce institucional, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se activa? A través de, perdón, conflicto normativo. Voy a apagar el celular, permítanme, les ruego. Permítanme un segundito, qué pena. Ahora sí. Otro detonante es el conflicto normativo, o bueno, vacío legal detectado que ya hemos hablado un poco, por eso me adelanté. ¿Qué sucede, colegas? El tema del vacío legal mm, que se va a detectar es algo que activa el proceso emergente. ¿En qué sentido? Existen situaciones en que un proceso emergente se inicia no por corrupción o daño económico, sino por un choque de normas o derechos. Eso se llama antinomia del derecho. A ver, un ejemplo, se me ocurre. Una autoridad emite un reglamento interno que podría quizás contravenir la ley o la propia constitución. Esto es pues un conflicto normativo, es un ejemplo sencillo que podría llevar, donde estoy, que podría llevar a que alguien tal vez más adelante plantee una acción de inconstitucionalidad sobre este reglamento interno, ¿no? Y ahí el Tribunal Constitucional va a entrar para resolverlo. O quizás otro ejemplo, la administración aplica dos normas contradictorias generando inseguridad jurídica en las partes o en los actores ahí. Y un afectado va a recurrir lógicamente a la instancia del Tribunal Constitucional, previendo el tema de la legitimación activa para que esta disposición, decreto, ley entre, pues, ¿no? Ambos entren en una revisión. Entonces, son emergentes, perdón, generan lo explico así, son emergentes, pero un poco diferentes porque no necesariamente en este conflicto normativo hay hallazgos de auditoría, ¿no? Sino una colisión en realidad legal. Pero para la institución también pueden ser sorpresivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de pronto se ve envuelta una institución en un proceso constitucional porque su normativa ha sido cuestionada, ¿no? Y sucede, de hecho sucede. Con seguridad aquellas autoridades o administraciones públicas que pueden pues realizar sus propias disposiciones, en algún momento entran en un aspecto contrario a la Constitución o alguna disposición de mayor jerarquía, ¿no? Sucede mucho con las administraciones tributarias, ¿no? Bastante, porque tienen esa facultad, no de establecer leyes, por supuesto que no, pero sí sus disposiciones normativas, reglamentarias, entre comillas, pero ya vamos a ir viendo estos días, ¿no? Creo que van a haber muchísimos cambios ahí. Creo yo que otro factor que podríamos hablar aquí rapidito, porque necesito agotar esto sí o sí, es el tema de vulneración de derechos. ¿Por qué no? ¿No? Vulneración de derechos fundamentales, de esos que nos corresponden por el simple hecho de ser personas. Creo que yo es similar al que ya habíamos hablado mediático. Uy, perdón, aquí no, voy a, ¿no? Aquí pueden poner vulneración de derechos fundamentales. Lo voy a relacionar al tema del conflicto normativo, pero en esta ocasión enfocado a situaciones que una persona o grupo de personas sienten que han sido vulnerados sus derechos
dentro del marco de la gestión pública. Ejemplo, un funcionario es destituido sin proceso justo. Entonces se han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa. Y este funcionario pues acude mediante una acción, bueno, ya se moduló un poquito, pero hagamos el ejemplo, acude mediante una acción de amparo constitucional. No, acude a la instancia del tribunal en algún momento para que se restituyan sus derechos. Aquí la alerta fue la queja del funcionario afectado. Si nos podemos a pensar en este ejemplo un poquito bardo, que va a activar la intervención de una autoridad, de un juez constitucional como tal. Entonces, voy en el sentido de la explicación para no redundar tanto, porque también vamos a hablar más adelante, en el sentido de que cuando hay vulneraciones flagrantes a los derechos, se me ocurre falta de notificación y uno no está enterado, arbitrariedades, abuso de pago de poder, y es pues previsible que surja un proceso emergente de ello, de este tipo, ¿no? Porque la persona que va a buscar tutela judicial urgente sobre esos derechos. Entonces, en conclusión, los procesos emergentes se van a activar cuando algo sale mal en la gestión rutinaria, ya sea en forma de indicio de corrupción, puede ser un manejo incorrecto, contradicción legal o, como hemos visto, atropello de derechos. Entonces, si manejamos los términos sencillos, el disparador puede ser un informe oficial, una denuncia interna o externa, la propia presión social, o quizás se me ocurre el tema de la contrastación de un conflicto normativo. Entonces, creo yo como parte de trabajar con la gestión pública, tal vez algunos los hacen, hay que tener presente nomás estos detalles, ¿no? Era necesario nomás desarrollarlo, no los exigía el contenido mínimo, pero no deja de ser interesante, ¿no? Tener siempre ese detallito. Am, Acá, tal vez antes de pasar, am, podríamos hablar un poco de, aquí vamos a utilizar este espacio porque no me ha generado la presentación. Y me atrevo que podríamos hablar de la naturaleza del emergente, ¿no? Es decir, sobre su categoría analítica, el fenómeno práctico, una etiqueta administrativa. A ver, para que me vayan entendiendo un poquito. Creo yo que habiendo ya delineado el concepto, hagamos otra pregunta con relación a lo que estamos hablando. Ah, ¿El proceso emergente es un término formal reconocido en la ley o quizás es más bien una noción que usamos para entender la realidad? Es un poquito compleja la pregunta, pero va en el sentido de que en un estricto rigor, la expresión no parece definida en las normas bolivianas, como les decía. No encontramos ni siquiera en la ley SAFCO ni en la ley de la Contraloría un capítulo titulado Procesos Emergentes. Entonces, no es una categoría jurídica formal consagrada en un código. Eh, ¿Esto significa que no existe? No. Existe en la práctica los procesos emergentes como un fenómeno práctico que los servidores públicos conocen bien, ¿no? Y que van a tener esos detonantes que habíamos visto, ¿no? Entonces, creo yo que hay que tener presente estos aspectitos un poco para ir trabajando, ¿no? No lo voy a ir redundando, quería decir un poquito, pero no es la idea, ¿no? Quizás hasta acá, sí, manera sencilla, tal vez podemos interactuar un poquito para que no se vuelva magistral este detalle, ¿no? Y si alguien quiere participar, el micrófono está abierto. Y les hago una pregunta a cualquiera, tal vez estemos alguien acá. En sus instituciones han tenido casos que han desencadenado procesos simultáneos emergentes. Por ejemplo, un caso que terminó en auditoría, luego en un juicio penal, luego en un amparo constitucional a la vez. ¿Alguien conoce algo? ¿Cómo lo describirían esto que han conocido? ¿No? ¿Qué busco con esta pregunta tan sencilla? Que vayamos viendo cómo relacionamos el concepto con vivencias concretas. ¿Alguien ha podido experimentar este tipo de procesos emergentes y ya se ha entendido
la definición, colegas? El micrófono está abierto. Bien. Tal vez se entiende por el día, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ir bien. Siempre hay ese tipo de proceso. Tal vez no tenemos ningún funcionario todavía. No hay ningún problema. Bien, bien, esa parte preambular ya la vimos. Ahora vamos a entrar a otro tópico, que es la unidad 2, que en realidad trata sobre el tema de la gestión ordinaria de lo que vamos a ver al conflicto, ¿ya? Es decir, vamos a responder una pregunta que es muy importante, es ¿por qué un caso se convierte en proceso? ¿Por qué un hecho se convierte en un proceso emergente? Es decir, que en este tópico nosotros vamos a analizar el cómo y por qué ciertos hechos propiamente de la gestión diaria escalan hasta volverse casos sujetos a procesos legales emergentes. Entonces vamos a ver distintas vías de responsabilidad que ya la conocemos seguramente y los riesgos, creo que el término es solapamientos, ¿no? Ya lo conocemos, lo he traído para refrescar un poquito porque va a permitirnos armar la hilación. Estimo que ya los conocemos y lo que va a generar es permitirnos desarrollar ese hilo conductor de lo que son los procesos emergentes. Lógicamente vamos a llegar a conocer no tanto si la parte procedimental, pero sí de qué trata, ¿no? Entonces nosotros necesitamos conocer dónde está mi marca. Y bueno, ya está acá. Nosotros vamos a conocer las cuatro vías, o recordar las cuatro vías de responsabilidad, ¿no? La administrativa, la fiscal, la civil, la penal y bueno, en este caso, para nosotros, dentro de los procesos emergentes, la constitucional. ¿No? Ya lo sabemos, la 1178 SAFCO nos establece los tipos de responsabilidad. Vamos a manejar desde esta perspectiva. Lógicamente sabemos que nos habla de la administrativa, ejecutiva, civil y penal, y la vamos a ir trabajando, pero un poquito más desde la teoría de los procesos emergentes. Entonces, reproduzco lo que les decía, ¿no? Ya propiamente la ley 1178, como sabemos, voy a reiterar, nos establece cuatro ámbitos clásicos de responsabilidad. ¿Para quiénes? Para los servidores públicos. Ahí tenemos lo que decíamos administrativa, ejecutiva, la civil y penal. En la práctica, en la práctica, mm, solemos englobar lo civil bajo el término fiscal, ¿no? Esto refiriéndonos a la responsabilidad resarcitoria por daños al Estado. Esto en cuestión porque involucra recursos fiscales, ¿no es cierto? Entonces, lo que trato de explicar es que en este módulo nosotros vamos a incorporar una responsabilidad, la vía constitucional, que si bien no es responsabilidad en un sentido sancionatorio, es una vía de control que puede revertir actos administrativos cuando violan derechos. Entonces, vamos a ir explicando nuevamente de forma breve cada una de estas vías para entrar en marcha cada vez más a conocer los procesos emergentes. Permítame un poquito de agua, por favor. Responsabilidad administrativa, estamos hablando de algo disciplinario. Esta responsabilidad administrativa disciplinaria es pues la que recae dentro de la institución. Cuando un servidor incumple deberes administrativos o normas internas. Entonces, este se tramita mediante procesos disciplinarios o sumarios administrativos internos. Así de sencillo. Un ejemplo, un funcionario que de repente incurre en una negligencia o tal vez en un uso indebido de un bien público, puede ser pues sujeto a una sanción administrativa, lo pueden amonestar verbalmente, establecer una multa, tal vez suspensión, quizás algo más grave la destitución. Esto lógicamente según la gravedad, ¿no? De hecho, nuestra ley 1178, la SAPCO,
no me equivoco, en su artículo 29, no me marcó ello, su artículo 29 y el reglamento también de responsabilidad por la función pública, es el decreto 23318, si no me equivoco, ya hay un margen de error. Regulan esto, ¿no? Regulan esto. Entonces, es importante nomás, lo estoy explicando bien sencillo, es importante, porque vamos a hablar muchísimo más adelante, es importante nomás que tengamos presente que la responsabilidad administrativa tiene también, y me voy a adelantar un tema de prescripción, ¿no? La facultad de sancionar que prescribe en 2 años, ¿no? Desde la falta, eso hay que tenerlo en cuenta para trabajarlo más adelante. Y esto va a implicar, tal vez explicando un poco más, que la entidad debe, pues, reaccionar con relativa rapidez ante el conocimiento de una negligencia o un uso indebido de bienes. Entonces, esta vía sencillamente así administrativa disciplinaria se va a resolver, como les decía, dentro de la entidad o en su ministerio de cabeza o en su ministerio dentro de la entidad, perdón, o en su ministerio propio, ¿no es cierto?, de su sector. Y bueno, el tema de las sanciones van a ser siempre de orden disciplinario laboral, ¿sí? No penales, para no dar penas, ¿no? Eso un poquito ahí, ¿verdad? Perdón, disculpen, se me cayó el conectador, ¿no? Ahora sí, perdón, la batería. No, permítanme. Bien, no vamos a entrar a mucho detalle porque no es parte de nuestro modo. La responsabilidad es el que estábamos hablando, civil o fiscal, ya lo había explicado, es fiscal porque hay un tema de daño económico. Y aquí vamos nosotros a hablar de reponer al Estado el daño económico que se ha causado. Entonces, va en el sentido de que si un servidor, por acción u omisión, ocasiona un daño cuantificable en dinero al Estado, va a incurrir en responsabilidad civil. Entonces, a esta obligación de resarcir, comúnmente se le dice responsabilidad fiscal, por lo que les había explicado, ¿no? ¿Por qué? Porque el daño es hacia el Tesoro General de la Nación, no es una relación entre particulares, es una relación con el Estado. Entonces, este tema de responsabilidad se materializa, si vale el término típicamente, a través de lo que es el proceso coactivo fiscal. Y en el proceso se determina el monto a pagar y, por supuesto, se persigue su cobro forzoso en algún momento, ¿no? Acá, importante, la ley 1178, creo que es lo más importante decirlo, define que incluso un tercero, que es una persona o una empresa privada, puede tener también responsabilidad civil si se llegan a beneficiar indebidamente o causan daños al patrimonio público. Eso hay que tenerlo. De hecho, se ha modulado un poco eso ya. La ley 1178 también nos establece ciertos principios como, se me fue la idea, la de corresponsabilidad del superior jerárquico que ha permitido que se ocasione el daño. Entonces, si nosotros somos jerárquicos superiores, tenemos dependientes, advertimos que algo va a generar un daño al Estado y omitimos informar o parar la situación, también somos solidarios en la responsabilidad. Entonces, lo que quiero explicarles es que, corriendo un poquito, este tipo de responsabilidad busca resarcir el daño, ¿sí? No castigar penalmente. Es importante. De hecho, la ley SAFCO, esto sí me acuerdo, en su artículo 40, habla de las acciones civiles para cobrar daños al Estado y que éstas prescriben en 10 años, ¿no es cierto? Si no se ha modulado. De hecho, ya por el artículo, ya sí ha tenido que ser modulado necesariamente, por si no me equivoco, el artículo 324, 26 de la 24 de la Constitución Política del Estado, también habla que las deudas contra el Estado son imprescriptibles. No sé si será cierto, escuché en algún momento que ya nuestro Tribunal Constitucional había tratado de modular eso por el tema del propio Instituto de Prescripción, pero bueno, ¿no? Hasta este momento no hay una reforma constitucional, ni he podido encontrar algún pensamiento, alguna línea jurisprudencial, un entendimiento máximo del Tribunal Constitucional de si se deja o no de lado ¿no? O se interpreta este artículo de la imprescriptibilidad de deudas con el Estado, ¿no? Pero bueno, así lo tenemos expuesto también en la ley. No es colisión, sino es cuestión de interpretación del TCP.
Vamos a verlo también un poquito tal vez como ejercicio práctico para ir aclarando. Uy, corramos con la hora. La responsabilidad penal creo que se entiende. Sin embargo, la responsabilidad penal, colegas, ocurre cuando la conducta del servidor o quizás de particulares involucrados también, encaja en un delito tipificado en el Código Penal, o sea, está escrito así en el Código Penal como delito. En ese caso, sí va a intervenir el Ministerio Público, muchos lo conocemos como Fiscalía, y el asunto se va a tener que ventilar nomás, pues, ¿no? En la vía judicial penal. Y acá, pues sí, las sanciones lastimosamente son potencialmente penales, ¿no? Es decir, reclusión, multas penales, etcétera, etcétera. ¿Y qué busca? Castigar el quebrantamiento de la ley penal, ¿no? Hay algunos delitos muy comunes, por ejemplo, en la función pública, el más que vamos a escuchar hasta en las noticias es el peculado, que es básicamente apropiación de recursos del Estado, ¿no? Y tiene una sanción un poquito alta, de más o menos 5 a 10 años, si no me equivoco, de cárcel. Otro de los delitos más comunes que siempre van denunciando es el famoso incumplimiento de deberes, ¿no? Ese sí me acuerdo, artículo 154 del Código Penal, ¿no? Ese se refiere a aquel que ha omitido o ha rehusado ilegalmente cumplir sus actos determinados, ¿no? Y tiene su pena también. Otros delitos, tipos de responsabilidad por algún delito ya tipificado en la función pública, podría ser algo también que trabaja mucho, es el cohecho pasivo, es decir, aquel funcionario, en resumen, que recibe un soborno, ¿no? La concusión, que es otro delito, ¿no? Exigir a alguien contribuciones indebidas, dádivas, uso indebido de influencia, conducta antieconómica, que también pueden ser, la conducta económica puede darse a través también de decisiones que causen perjuicio económico grave al Estado, el delito propio de contratos lesivos al Estado, que ahora vamos a escuchar mucho esto con las auditorías especiales que ha dispuesto el presidente del Estado plurinacional contra los exgobernantes, para determinar responsabilidad, ¿no? Contra los exgobernantes y autoridades jerárquicas, MAES de ciertas instituciones. Otro delito se me ocurre el tema de enriquecimiento ilícito, ¿no? Del servidor público, y hay pues una lista larga de otros delitos ahí. Entonces, lo que quiero explicarles es que muchos de estos delitos han sido reforzados por la ley 004 del 2010, les hablo de la ley de lucha contra la corrupción, que lo que ha hecho es aumentar la pena y ha ampliado quiénes pueden cometer el delito. Por ejemplo, ahora cualquier persona, aunque no sea servidor público, puede ser imputada si participa en un delito de corrupción que cause daño al Estado. Entonces, la responsabilidad penal la determina en su momento únicamente el órgano judicial, lógicamente el tribunal competente penal, mediante una sentencia. Aquí, para cerrar esto penal por el momento, creo yo un punto crucial es entender que la vía penal puede coexistir con la vía civil y la vía administrativa. Es decir, que un servidor sea absuelto penalmente no implica automáticamente que no deba nada civilmente, no implica que no tenga que resarcir o que no merezca una sanción administrativa. Son ámbitos distintos. Quizás más adelante vamos a ir profundizando esa independencia de esferas que caracterizan a los procesos emergentes, ¿no? Porque son diferentes esferas, ¿no? No hay nobles, no hay que ver, analizar el tema de no doble sanción por el mismo hecho, ¿no? Sí, porque ya no es materia de nuestro módulo, ¿no? Sin embargo, este tema de la responsabilidad constitucional, que bueno, lo vamos a trabajar acá como algo simultáneo, va en el sentido más que todo de trabajar con el control de legalidad y de derechos. A ver, entre comillas, siempre es responsabilidad, porque realmente esta vía constitucional no sanciona ya a alguien con una pena, sino, como les decía, lo que va a buscar ya inmersa este tipo de responsabilidad constitucional, o bueno, entre comillas, siempre es responsabilidad constitucional por lo que les había explicado, lo que busca es frenar o corregir una actuación contraria a la Constitución. Entonces,
cuando vamos a hablar de esta vía, y es bueno aclarar, nos referimos a casos en que la institución o sus autoridades enfrentan acciones constitucionales interpuestas por afectados. Para que me entiendan quizás mejor, por ejemplo, un ciudadano puede interponer una acción de amparo constitucional, donde estamos, cuando una resolución, por ejemplo, de la Contraloría, que considera violatoria sus derechos, por ejemplo, al debido proceso, pero o cuando un ciudadano les decía se me fue la idea, mm, un ciudadano puede plantear una acción de amparo, les decía, porque ha sido notificado por una resolución de la Contraloría que esta vulnera sus derechos, ¿no? Digamos, esa resolución no explica por qué lo están sancionando, no tiene fundamentación jurídica, no hay motivos, no hay interpretación. Entonces, vulnera el debido proceso porque el debido proceso exige esos elementos mínimos, entre otros que existen, ¿no es cierto? Podemos hablar de otro ejemplo también, por ejemplo, un servidor que es sancionado también puede acudir a la justicia constitucional si cree que ese proceso interno no ha respetado su defensa como tal, ¿no? Inclusive podemos plantear una acción, inclusive otro tipo de acción es la de cumplimiento, que exige a los servidores públicos cumplan su trabajo en palabras sencillas. Si, por ejemplo, una entidad no acata una ley, entonces, ahí se puede plantear una acción de cumplimiento, que el encargado, el responsable, el gerente, la MAE, cumpla la ley, ¿no? Inclusive podemos plantear una acción popular que se plantea, la acción popular nace para proteger derechos colectivos, de grupos colectivos, y se puede plantear esta acción popular cuando se dé una omisión administrativa y está afecte intereses colectivos, por ejemplo, el ambiente, el patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Y también se va a plantear, como les decía, puede plantearse algún tipo de acción de inconstitucionalidad que es impugnar normas que sean contrarias a la Constitución. Eso vamos a ir viendo un poquito más adelante. Sin embargo, estas cuatro vías que corresponden a cuatro circuitos, lo llamo yo, legales que son completamente distintos, eh, acá lo importante es comprender que el circuito interno disciplinario, el resarcitorio coactivo civil, el penal y el constitucional, cada uno de estos tiene sus propias normas, sus autoridades competentes y sus resultados. Entonces, algo fundamental a transmitirles es que no son excluyentes entre sí. Un mismo hecho puede activar simultáneamente los cuatro. Por ejemplo, imaginémonos o imaginemos mm, un gerente que autoriza un pago indebido. Es algo grave, ¿no es cierto? Entonces, este gerente podría ser destituido vía proceso administrativo interno con responsabilidad administrativa. Ahí surge también, debido a este acto de aprobar un pago indebido, este gerente tendrá que reintegrar el daño vía juicio civil coactivo, responsabilidad civil y fiscal. Este gerente también podría ser procesado por el delito conducta antieconómica o peculado del que habíamos hablado, hay responsabilidad penal. Y quizás si en alguno de esos procesos se llegan a vulnerar los derechos de ya esto va, como por eso decía, entre comillas, ¿no? Podría ganar un amparo que revierta la sanción, un control de constitucionalidad. Entonces, es un vaivén de ida y vuelta, ¿no? Entonces, todo esto puede suceder a raíz de un mismo hecho, por eso son emergentes. No siempre busca sancionar, sino también en algún momento restaurar el orden legal. No, vamos a ir viendo un poquito más adelante. Como les digo, hay que trabajarlo de esa manera. No he traído mucho texto en las presentaciones, no se van a preocupar porque, bueno, no es la idea, ¿no? Son ayudas visuales en realidad. Entonces, sin embargo, de lo que hemos ido explicando, a ver, ¿qué pasa? Aquí, creo yo, podríamos, antes de pasar al tema del circuito, no, pasemos directo, ya no hablemos tanto de los detonantes, con esta la vamos a trabajar.
ya porque ya hemos trabajado sobre esos detonantes y no es la idea repetir. Mejor, mejor, avancemos. Yo llamo a esto el problema del doble circuito. ¿Por qué problema del doble circuito? Quiero que entiendan ese aforismo, doble circuito. Es decir, algo que va a analizar la entidad internamente versus lo que podría analizar la Contraloría, la Fiscalía y el propio Tribunal Constitucional. O sea, ah, hay un problema, hay un versus entre algo interno y algo externo, ¿no? Y aquí, a eso llamamos aquí lo que es el doble circuito, a una realidad que trato de explicarle. A ver, ¿qué sucede? Y van a escuchar tal vez el doble circuito. Muchas veces, colegas, por un mismo hecho irregular, siguiendo la hilación de lo anterior, corren en paralelo dos o más circuitos de los que habíamos hablado, de análisis y decisión, tipos de responsabilidades. Uno es el que ocurre dentro de la entidad, el interno, y el otro es el que sucede fuera, en órganos externos, Contraloría, Justicia, etcétera, etcétera. Estos circuitos pueden avanzar simultáneamente sin coordinarse. O sea, son completamente independientes, pero interdependientes porque trabajan sobre un mismo hecho. Cada responsabilidad es independiente, pero interdependiente porque trabajan sobre un mismo hecho. Sin embargo, generan situaciones complicadas en algunos momentos. Por ejemplo, habíamos visto eso del circuito uno, ¿no? A ver, volvamos al anterior, nos va a ayudar. Ya bueno, mejor aquí. A ver, hablando un poquito del circuito uno, que es el circuito interno, interno y externo, para que me entiendas. La institución, al detectar el problema, ¿qué busca? Solucionarlo, pues, a puertas adentro. Por ejemplo, ante un mal manejo financiero, la MAE puede ordenar quizás a la unidad jurídica que inicie, pues, un sumario administrativo y a la vez a la unidad de auditoría interna, si se llamase, interna, ¿no? Que haga un informe especial. Entonces, dicho esto, para que se comprenda, la entidad, perdón, sume, ¿no? El tema de lo resolveremos nosotros. Claro, cuando no va a extralimitar algo grave. Entonces, puede incluso llegar a conclusiones que se destituya al responsable vía proceso interno y también se va a tener que cuantificar el daño. El otro circuito externo, considerando las responsabilidades que hemos hablado, aquí pues está paralelamente, por ejemplo, la Contraloría, que quizás ha podido tomar conocimiento, es decir, tal vez porque un diputado en algún momento opositor ha pedido una auditoría o un ciudadano denunció o propiamente una misma unidad de auditoría interna escaló el tema. Entonces, considerando un hecho, la Contraloría empieza su investigación externa, independientemente de la interna, circuitos. A la vez podría estar también actuando el Ministerio Público por su lado, que básicamente recopila documentos para una causa penal y no espera, pues, lo que diga la auditoría interna de la entidad. Va a investigar para esclarecer la verdad. Y si alguna persona afectada se siente atropellada, recurre al Tribunal Constitucional, como hemos dicho, por su cuenta. Así, otra vez un poquito redundante, nos encontraríamos con que la misma situación está siendo analizada en dos ámbitos distintos, ¿no? Como les estaba explicando, estamos hablando de una visión de la entidad y una visión externa, ¿no? Entonces, nuevamente, la entidad, quizás queriendo exculparse o minimizar el problema, por forma interna y los órganos de control, los órganos de justicia buscando pues responsables de afuera. Y esto puede llevar, sí, a resultados distintos, sí. Por ejemplo, podemos utilizar tal vez esta denominación, la comunidad, la comisión, digamos, interna de la entidad podría en algún momento, en algún ejemplo, determinar ante un hecho que no ha habido responsabilidad grave, solo se le va a hacer una llamada de atención con recomendaciones de mejoras internamente, ¿no? Solucionando cualquier tipo de problema. Problemas no graves, digamos, ¿no? Aclaremos bien.
Pero paralelamente hay pues un circuito externo, la Contraloría, habiéndose enterado de forma extraoficial, por denuncia, etcétera, etcétera, concluye de diferente manera e indica que sí hubo daño económico y emite un dictamen contralorial, ¿no? Contra los funcionarios. Uy, grave. O quizás la entidad destituye, otro ejemplo, ¿no? A alguien por una falta, pero, pero en lo penal, un juez podría absolverlo del delito. Entonces, son desenlaces divergentes luego que entran en colisión. Entonces, ¿por qué ocurre este doble circuito interno y externo y juega el tema de responsabilidades? La respuesta es sencilla, por independencia de funciones. La entidad, colegas, tiene la obligación de autoinvestigar, control interno posterior. Y la Contraloría, slash Fiscalía, Ministerio Público, tiene pues un mandato de control externo y persecución penal. Son órganos extrapoderes. La Constitución les da esas facultades. Ninguno está subordinado al otro, ¿no? Cada uno va a seguir su curso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, la ley 1178 consagra precisamente la independencia de las esferas de responsabilidad administrativa, civil y penal, ¿no es cierto? Y se determinan por separado. Y lo cual es sano, ¿no? En teoría. ¿Por qué? Porque evita que una autoridad administrativa mate, digamos, un caso penal por él, ¿no? Pero en la práctica realmente genera pues duplicidad y a veces contradicción por lo que les explicaba. A ver, no sé, se me ocurre tal vez un casito ilustrativo para ir cerrando poco a poco estos detalles. Voy a ir quedándolo. Permítame un poquito de agüita para pensar. A ver, vamos con el ejemplo. Colegas, para ver este tema de los circuitos, de las responsabilidades, porque vamos a hablar de los procesos después, tenemos tanto que hablar, pero no me están poniendo visualizar. A ver, supongamos, supongamos un gobierno municipal en algún momento ha detectado algún posible sobreprecio en la compra de equipos. Es algo que suele suceder mucho y de que nos enteramos, ¿no? Entonces, el alcalde va a instruir, lógicamente, una auditoría interna. Y la auditoría interna, a cargo de la propia alcaldía, quizás, quizás condescendientemente, si creo que existe esa palabra, concluye que no hubo sobreprecio, solo algún tema de observaciones leves y por tanto cierra el caso administrativo. ¿Ok? Pero simultáneamente, la Contraloría, que también auditó la petición del Consejo Municipal, que por lo general las denuncias vienen por ahí, digamos, haya un daño de 1 millón de bolivianos. Uy, entonces emite pues un dictamen de responsabilidad civil contra el alcalde y contra sus funcionarios. Bueno, ahora, colegas, tenemos dos conclusiones opuestas, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que el caso se judicializa. Entra ahí la Procuraduría, oh, inicia un coactivo fiscal con el dictamen de Contraloría. Y de paso, el Ministerio Público, la Fiscalía ingresa y dice, no, a ustedes los voy a imputar, es decir, estoy encontrando suficientes elementos de convicción de que ustedes son autores posiblemente del delito. Entra el ministerio y penalmente acusa al alcalde por conducta antieconómica. Se va agravando la cosa, ¿no es cierto? Ahí el alcalde, lógicamente, por su parte, se va a defender, o bueno, se defiende mostrando que su auditoría interna no encontró daño. Bueno, si nos ponemos un poquito en el juego jurídico judicial, claramente el juez no va a tomar pues en cuenta la auditoría interna para frenar la externa. Cada cual tiene su peso, colegas. Va a servir en algo, pero no va a frenar la externa. Finalmente, podría darse en este ejemplo que les estoy dando, y está creando bien bonito, una paradoja, en el sentido de que el alcalde sea absuelto penalmente, no hay delito antieconómico, pero
que tenga que pagar 1 millón de bolivianos porque así lo ha determinado el proceso coactivo fiscal. Aparte, ha sido destituido por este hecho, por decisión del Consejo, bajo presión social. Entonces, es un escenario complejo que ilustra la desconexión entre circuitos, doble problema del doble circuito, y es algo que se da, ¿no es cierto? Se da. Muchas autoridades tienen 10, 12, 15 procesos y tienen que pagar, resarcir a coactivos, se declara su inocencia con sentencias absolutorias, pero son destituidos. Y si a este problema, luego de todo esto, es decir, añadamos a toda esta mezcla que debido a estos resultados divergentes, se va a dar pues la activación constante de lo que son los amparos constitucionales, ¿no? En el ejemplo que habíamos, el alcalde, por haber sido destituido por el Consejo, plantea una acción de amparo. Mejor, reconduzcamos. En el ejemplo, el alcalde tal vez de otra manera plantea una acción de amparo contra el informe de la Contraloría, alegando que no le han dado el derecho a la defensa durante la auditoría externa, ¿no? De hecho, podría haber ocurrido, ¿no? Eh, de hecho, sucede mucho, la verdad, cuando la Contraloría emite sus dictámenes, ¿no? Por ejemplo, eh, en la mayoría de los casos que podemos revisar para ir entendiendo esto, eh, digamos, ¿no? En una sentencia constitucional, por ejemplo, que ha sucedido, la mayoría, bueno, reconduzco, en algunos casos que se dan como base de este ejemplo que lo he recordado, los alcaldes que sufren este tipo de dobles circuitos, o sea, se da esta situación de procesos emergentes, cuestionan pues los dictámenes de la Contraloría porque hay tal vez una mala aplicación de la norma, no le han permitido presentar descargos adecuados, tal vez ha habido una violación a su derecho a la defensa. Entonces, lo que quiero decir es que el Tribunal Constitucional sí conoce estos casos por esa multiplicidad de procesos emergentes, ese circuito que trae problemas, ¿no? Entonces, ahí se ha ido modulando ya una serie de aspectos de cómo debería trabajar la Contraloría, aunque también en este tipo de casos, como el ejemplo que les doy, se ha visto nomás que hay criterios dispersos también entre nuestros máximos entes de justicia que no colaboran, ¿no? Más bien creo que buscan engorrar la situación. Entonces, a estos circuitos podemos seguir agregándoles otros circuitos. Entonces, tiene una conclusión interesante este punto, que tanto estamos un poquito redundando. El doble o quizás el múltiple circuito es un problema actual porque falta sincronía y comunicación de cómo se tiene que llevar. Son resoluciones contradictorias, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la entidad cree llevar control del asunto internamente, pero en paralelo otras instancias lo llevan también. Entonces, idealmente, debería haber cooperación entre estas instancias, pero no puede bajo el principio de independencia. Entonces, son rasgos típicos de la simultaneidad que pueden tener algunos conflictos, ¿no? Decisiones contradictorias, solapamientos, que es duplicación de peritajes y declaraciones, y va generando una serie de situaciones bastante complejas. De hecho, un gran ejemplo en Cochabamba, eh, no vamos a dar nombres ni nada, tal vez escucharon que hace un par de años se cayó un puente cuando estaba pasando por una flota y pues ese proceso trajo muchos, creo, procesos emergentes que resultó de temas de auditorías, acciones constitucionales, procesos penales, administrativos, sanciones de ya no que puedan licitar y demás aspectos, ¿no? A ver, vamos a tratar de analizarlo, pero es un poco delicado porque, bueno, tal vez tenemos a alguien que los conoce, no los conoce, y no quisiera tocar hilos eh, mm, para no tener algunos aspectos ahí. Bien. A ver, mm, quizás esto podemos hablar un poquito, tal vez para ir cerrando bien, de este tema de consecuencias típicas, para ir aclarando. Ya, según las lecturas, algunos los llaman riesgos típicos. Ya, estamos hablando de esa simultaneidad procesal, volviendo a los circuitos, ¿no? Decisiones que son contradictorias y tiempos críticos. A ver,
¿A qué va? Y aclaremos, creo que estaría muy bueno eso. Cuando el hecho genera varios procesos emergentes a la vez, siempre se presentan riesgos que el gestor público debe conocer adecuadamente para manejarlos. Por ejemplo, el tema del solapamiento y duplicación de esfuerzos, ¿a qué va? Y si no me equivoco, se llama así, ¿no? Duplicación de esfuerzos y solapamiento o a la inversa. Eh, la simultaneidad procesal significa que, por ejemplo, varias instituciones investigan lo mismo a la vez. Esto puede implicar duplicación, si vale el término, de requerimientos de informaciones de las entidades, doble trabajo para sus funcionarios, es decir, atender a auditores de Contraloría y a fiscales con peritos a la vez, o incluso riesgos de incoherencias en dar respuestas en momentos distintos. De hecho, ha sucedido bastante, ¿no? Cuando uno trabaja con este medio y defiende a las personas y se dan procesos emergentes simultáneos, vemos nomás que cuando pedimos, digamos, por requerimiento fiscal, algunos informes de la Contraloría, lo pedimos para la vía administrativa, para la vía constitucional, inclusive por carta directa, por nota memorial directo, en ocasiones nos dan información ya contradictoria o información diferente a la que nos han dado horas o día anterior. Entonces, solapa realmente el trabajo, cosa que no debería suceder, pero se da, ¿no? Más que todo por cómo se manejan la información. Entonces, es algo desgastante. ¿Por qué? Porque drena pues recursos humanos, drena tiempo. Además, en algún momento con el ejemplo que les daba real y unificado, puede hacer que se entorpezcan, ¿no? Mutuamente, es decir, a lo que iba, ¿no? Precisamente un fiscal puede ordenar no difundir también cierta información, la declaran en reserva al caso. Mientras tanto, la necesitamos para defendernos contra la Contraloría. Uy, ahí es bien complicado, ¿no? Los fiscales no entienden, las autoridades no entienden. Entonces, generan un tema de solapamiento. Tal vez explicando un poquito. Decisiones contradictorias, lo que no quería ingresar a fondo, pero a ver, veámoslo. Ya hemos mencionado este riesgo, sí, por supuesto, ¿no? Que distintas instancias, dijimos que distintas instancias lleguen a conclusiones diferentes sobre el tema de responsabilidad o daño. ¿Qué genera? Creo yo que esto genera, o mejor dicho, confunde a los involucrados y propiamente a la opinión pública, ¿no? Y puede llevar inclusive hasta temas de injusticia. Se me ocurre, por ejemplo, un servidor, tal vez tome un poquito el ejemplo que dábamos antes, puede ser absuelto penalmente en un tribunal, es decir, no se probó el delito más allá de la duda razonable, pero creo yo simultáneamente un tribunal disciplinario interno pudo ya haberlo destituido por el mismo hecho, ¿no? Aplicando el principio de la sana crítica, con un umbral menor de prueba. Uy, me absuelven del más grave, pero me destituyen. Entonces, ¿qué mensaje queda de este doble circuito? Bueno, seguramente para el que está viviendo esto va a ser algo contradictorio. Es decir, va a decir seguramente esta persona, soy inocente ante la justicia, pero igual estoy destituido y tengo que pagar dinero vía coactivo. O sea, hay un daño económico al Estado. Entonces, suceden estos escenarios, o sea, ocurren. Entonces, en la legislación boliviana, las esferas, ya les he dicho, son independientes. Así que técnicamente puede suceder sin que una anule a la otra, ¿no? A ver, no lo sé, para que me vayan comprendiendo mejor. Otro ejemplo, un proceso coactivo fiscal que viene de un daño económico, hay que pagar, hay que restablecer un daño o pagar ya establecido, y una sentencia penal dice que el hecho no existió. O sea, me hacen pagar por un hecho que según la vía coactiva de resarcimiento sí existe, pero en la vía penal me dicen no existió el hecho, o viceversa. Entonces, la sentencia penal, viceversa, declara culpable por el proceso, culpable a la persona, perdón, y en el proceso civil no logran ejecutar el cobro porque el responsable no tiene bienes. Entonces, voy al detalle de que la hora no. Voy al detalle que cada sistema tiene finalidades distintas. Punición, resarcimiento, disciplina. Pero para la institucionalidad,
en general puede verse como un fracaso de coherencia. Y es que así se ve, pero nadie dice nada y se trabaja sobre ello, ¿no? Se trabaja todavía sobre ello y la persona afectada es pues la que está. ¿Dónde está mi curso? La persona afectada es la que vive, ¿no? Bien, para ir terminado el día de hoy, mm, uso el tema de lo estratégico. Yo lo llamo uso estratégico o quizás abusivo, por decirlo así, de un proceso para influir a otro. A ver, usar un proceso para influir en otro. ¿Qué pasa? Ah, lo explico así. A veces los involucrados tratan pues de aprovechar una decisión favorable en un circuito para influir en los demás, ¿no es cierto? Pero tomemos atención a lo que habíamos desarrollado. Por ejemplo, si un funcionario gana un amparo constitucional, que es lo máximo, contra un proceso administrativo interno y así logra que se anule todo porque ha estado mal hecho por vicios, inmediatamente va a usar ese fallo para argumentar en el proceso penal, algo que le favorezca, ¿no es cierto? No sé, tal vez podríamos decir, estimados, vean, ¿no? El proceso interno ha sido llevado de mala manera y yo tenía razón, no es justo que pase todo esto contra mí. Pero el juez penal no está obligado a nada por ese amparo, por el resultado de ese amparo, porque así planteado en otra situación. Tal vez puede influir psicológicamente para que se aprueben más elementos de convicción, ¿no? Ejemplo, que en el amparo se ha determinado que la investigación fue defectuosa, o sea, pretenden utilizarlo así de esa manera. Igualmente, en ese ejemplo, si en la vía penal, por ejemplo, sale una sentencia absolutoria, lógicamente, como abogados, en este caso de un funcionario, lo vamos a presentar en el coactivo fiscal diciendo, mi cliente es inocente, no hay daño. Aunque legalmente el coactivo examine solo la existencia del título de responsabilidad civil, pues ya es una estrategia. Entonces, aquí hay un vaivén estratégico, ¿no? Cada cual va a buscar pues la instancia donde primero pueda obtener un pronunciamiento favorable para luego ponerlo en las otras vías. Y ya va a depender pues del criterio a quien lo presentemos, ¿no? Entonces, por lo general esto retrasa todo, ¿no? Porque se plantean excepciones, modos de defensas, incidentes, que son cosas ajenas a lo principal, adjuntando precisamente esas decisiones y lo que se busca es pues generar debate, ¿no? De cosa juzgada. Ya me han juzgado, ¿qué más quieren hacer? Y genera pues cruzadas, como decimos algunos, bastante complejas, que bueno, es estrategia nomás, como los decía. Pero se da porque lo permite, ¿no? El ciclo lo permite como tal. Entonces son algunos aspectitos que tenemos que ver nomás de los ciclos, muy, muy, muy necesarios. Y quería terminarlo precisamente el día de hoy porque mañana ya vamos a ver lo que van a ser los procesos emergentes como tal, ¿no? Ahí tenemos el proceso coactivo, algún detalle del proceso penal, poquito ahí de lo que va a ser el ámbito constitucional. Entonces, la idea es que ustedes vayan verificando un poquito la presentación, ¿no? Lógicamente es un punteo para ir desarrollándolo, pero tiene situaciones interesantes como para hacer una ola invertida, ¿no? Que ustedes lo revisen, vengamos mañana, lo trabajemos y estimo vamos a tener una mejor tertulia, ¿no? Porque algunos no trabajan sábado, ya podemos visualizar y pueden ir también así ejercitando aquí un poquito que es como un feedback de lo que hemos hecho. Entonces, queridos colegas, acá hasta este momento hay alguna situación que quisiera que conversemos, tal vez aclaremos, tal vez respecto a la plataforma, igual mañana lo podemos ver, pero el micrófono está abierto en este momento. No veo que han participado algunos, les agradezco, ya he tomado nota de ello, de hecho voy a sacar un screen antes de cerrar para un temita de puntitos extras. Los exhorto a que podamos ver la plataforma, ¿no? A veces me puede ir algo y no quiero perjudicar. Entonces, el micrófono está abierto para ustedes, queridos colegas, podemos quedar claro y podemos quedar el día de hoy acá.
Bien, no hay problema, revísenlo. Igual lo estamos grabando, vamos a pasar un buen material para que después puedan tener. Estimado licenciado, el día de hoy vamos a quedar la sesión acá. Creo que mañana tenemos a la 1:30, si no me equivoco, para continuar. Creo que tienen que llamarles lista, ¿no? Gracias, licenciada Jacqueline. A ver, ¿dónde está el licenciado? Ah, perdido. ¿Qué estamos, doctor? Buenas noches. Ahora sí, ahora sí, licenciado. Perfecto, agradecerle la sesión brindada el día de hoy. No se preocupe que todos los participantes ya se encuentran registrados en lista. A medida que fueron ingresando, los fui registrando. Sería Oh, para ya. mañana, para la segunda sesión. Oh, ya, perfecto. Bien, creo que va a quedar claro, igual en una parte introductoria bien extensa. Y mañana 1:30, si no me equivoco, ¿no? Nos vemos. Entonces, que tengan un descanso reparador. Revisen la presentación, está ahí. Les invito a revisar la plataforma. Y mañana nos vemos para ir trabajando sobre esos medios, ¿no? Un grato saludo a todos. Bendiciones. Hasta mañana, distinguidos. Vamos a acabar la sesión el día de hoy. Hasta mañana. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana.